Ahora, de todas maneras, en esa concepción del hombre, la idea de libertad es el centro. Es el centro de la vida del hombre. También va a aparecer la diferenciación. No la concibe la libertad como la concibió el idealismo o el racionalismo de la Ilustración, la libertad interior. Hoy, cuando se habla de libertad, también se habla, en muchas religiones siguen planteando la libertad interior. Para ella es una concepción, o por ejemplo la búsqueda desesperada de la razón, ¿no? La libertad planteada por Kant, ¿no? La libertad se da, como todos los valores, en la universalidad. O sea que es en definitiva un elemento globalizador, porque la razón y el intelecto nos unifica como la abstracción de la ley. No, para ella la libertad es también una libertad real. Si no entendemos esto, no entendemos por qué ella se preocupa tanto por educar al sujeto y por construir un ciudadano libre y autónomo. Pero además, esa libertad que es real es ejercicio de la libertad. Cada hombre, para Reina Reyes, la construye. Cada hombre construye su libertad. Y es una construcción en un juego dialéctico entre libertad-autonomía y libertad-participación. Y estos conceptos también los retoma de Bourdieu. A ver si les leo una cita de Bourdieu en que habla de esta libertad. Entonces retomamos: la libertad en el hombre es un juego dialéctico entre dos libertades: libertad-autonomía y libertad-participación. Vamos a trabajar qué es una y qué es otra. Bueno, después, en todo caso, ahora no quiero perder tiempo. Esos conceptos también lo retoma de Bourdieu. Dice acá: hay que mirar también la naturaleza de la libertad, dice Bourdieu, más adelante. Una primera concepción de la libertad la considera como equivalente a autonomía. Y luego dice: por medio de sus derechos políticos, el individuo asegura su participación en la función gubernamental. Se dice entonces que la democracia es el régimen de libertad política, pero de la libertad participación. Entonces ya vamos viendo. La libertad autonomía es la libertad de los condicionamientos para ella, de todas aquellas ataduras que de alguna manera frenan el desarrollo del sujeto propio, del sujeto autónomo. Y por eso la educación va a jugar un papel fundamental en la construcción, como lo vamos a ver al final, que no sé si vamos a llegar hoy, va a tener un papel fundamental en la construcción de la autonomía. Pero no solamente el camino es liberarse de, sino hay otro aspecto de la libertad, que es la libertad social. La libertad autonomía sería un proceso casi individual de construcción de la libertad. Y la libertad social es la libertad inmersa
en el colectivo, en el medio social. Para poder entenderlo, vamos a ver un poquito conceptos que retoma de Fromm, de Heinrich Fromm. Habla concretamente de la libertad de y de la libertad para. Heinrich Fromm, en la obra El miedo a la libertad. Como que estamos haciendo un pozo en el tiempo, ¿no? Y nos estamos acordando de los autores que los daban a nivel de bachillerato, ¿no? Y dice concretamente en la página 26 del derecho a educar, 31, perdón, del derecho a educar y el derecho a la educación. No resulta fácil precisar las relaciones recíprocas de estas dos formas de libertades. Si la situación económica y o la educación coaccionan al individuo desde su infancia, difícilmente éste logrará la libertad para, o sea, su autonomía. O sea que no se da su autonomía si no hay los dos tipos de libertades, libertad de y libertad para. Pero es fundamentalmente de Sartre que toma esta idea de construcción de la libertad y de construcción del hombre, ¿verdad? Y concretamente del existencialismo es un humanismo, es que ella toma ese concepto de que el hombre es una conquista. Fíjense, yo tomé de esta obra, El existencialismo es un humanismo, algunas frases que hablan del hombre y van a ver cómo es muy similar a la concepción de Reina Reyes. Dice, el hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como él se haya hecho. Pero, en otro lado, pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, soy responsable para mí mismo y para todos. Y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre o a la mujer. Entonces, con estos fundamentos antropológicos, en definitiva plantea que el hombre es un proyecto, que se conquista a sí mismo. Y entonces la libertad también es una libertad que no está dada, que la tiene que conquistar. Es un proyecto, su libertad. Y se concreta día a día como consecuencia de una relación dialéctica entre libertad, autonomía, autonomía de los condicionamientos, y de la libertad, participación, o sea, la libertad social, en un juego de libertades, que para ella va a ser la laicidad. Vamos a ver, vamos despacito. Muy bien, vamos a repasar un poquito con el esquema entonces esta noción antropológica. De repente voy muy lento y me gustaría terminar. Entonces vimos la idea del hombre, el papel de la educación en la construcción del hombre, y la libertad, y vamos a ir viendo cómo la educación va a jugar un papel fundamental en la construcción de la libertad. Pero cuidado, porque la concepción sociopolítica también está en la base de su pensamiento. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, vayan diciendo porque es importante. Pero que lo que también se va a transformar en una condición. Claro. Y que posibilite la libertad. Se dan cuenta por qué fue tan transgresora, ¿no? Y se peleaba con el Consejo desde ¿cómo se llama? Desde el Ateneo.
En el próximo encuentro vamos a ver una conferencia que es preciosa, que habla de laicidad, cuestionando al Consejo cuando se aprobaron los programas magisteriales de 57. Frente a la reforma que plantean los maestros, se plantea la contrarreforma del Consejo, y bueno, se levanta la voz y reina, no solo ella, sino Federico Rodríguez, que no sé quién es, y curso del maestro Federico Rodríguez, Ateneo de Montevideo. Bueno, pero después, vamos a la concepción sociopolítica, ¿no? Vieron que no es fácil. Vamos a ver la idea de Estado. Analicemos la idea de Estado y de su papel con respecto a la libertad y a los derechos individuales. Y por lo tanto, el papel frente al derecho a la educación. Analizando esta concepción sociopolítica, lo primero que vamos a analizar entonces es la idea de Estado. En primer lugar, Reina Reyes se aparta del concepto, otra vez el mismo movimiento, ¿vieron? Del concepto, es una cosa que yo interpreto, ella no lo dice, pero evidentemente lo critica así, para qué futuro educamos y en el derecho a educar, el derecho a la educación. Se aparta del concepto de Estado liberal positivista, en donde aparece el Estado, ¿se acuerdan? Como una organización jurídica normativa que ampara los derechos individuales, ¿no? Pero que en definitiva no asegura la libertad concreta del hombre real. En esta crítica se adhiere al pensamiento de Bourdieu en la obra El liberalismo político, y cita a Bourdieu en la página 78 y 79 del Derecho a Educar, el derecho a la educación, y dice: el derecho en el Estado liberal es una combinación de libertades, no las constriñe ni las orienta. Es la doctrina kantiana excesivamente abstracta, combinada con el utilitarismo liberal inglés del siglo XIX. Y todo eso insertó a la libertad en la sociedad real, compuesta solo por realidades individuales. Todos sabemos cómo el Estado liberal, el concepto de Estado positivista, propio del racionalismo, va a plantear el Estado como un conjunto jurídico que ampara las libertades individuales, pero desde el punto de vista de la razón, no mira el terreno de las posibilidades concretas en que viven los hombres, porque la esencia del liberalismo es justamente definir en el campo de la razón, en la cual, en el campo de la abstracción racional, se unifican todos los hombres, y somos iguales todos desde la ley, pero no desde el terreno concreto, claro, que va a ser la crítica que le va a hacer el pensamiento marxista, ¿verdad? Muy bien. Pero también se va a alejar de la concepción de Estado de los reproductivistas. Yo digo, tantas fotos, vamos a salir en la televisión. A lo mejor fuera del país también. Ay, qué horrible. A mí que no me gusta, bueno. Mirá, salió torcido. Bueno, el pensamiento reproductivista francés. Acá sí tenemos a Bourdieu, Althusser, a Passeron y a Stablet y Bodereau, que desde en la década del 70 hacen sus publicaciones, pero ella se aleja del pensamiento de Althusser, que concibe el Estado, y eso ustedes se acordarán cuando lo estudiaron en la formación de grado, el Estado aparece como un aparato represivo del poder político, que en definitiva es la burguesía en el poder. Es un pensamiento neomarxista que plantea, y miren cómo lo plantea Althusser concretamente,
el aparato del Estado, que define al Estado como fuerza ejecutiva y de intervención represiva, al servicio de las clases dominantes en la lucha de clases llevada a cabo por la burguesía y sus aliados contra el proletariado, no es ni más ni menos que eso, el Estado. Y define esta función represiva por completo su función fundamental. Si bien se aleja de la concepción positivista y de la ilustración de un Estado racional, de un Estado como estructura jurídica nada más, también se aleja de esta concepción neomarxista que ve al Estado como un aparato represivo. Y entonces ella se va a inclinar por una idea de Estado mucho más protectora de los derechos individuales concretos y de la realización de la persona humana, con fines intervencionistas y socializantes. Entonces cita a Bourdieu en esta obra La democracia y dice en el Derecho a Educar y Derecho a Educación, página 32, cuando el hombre por sí solo no puede asegurar su existencia ni conquistar su libertad, cuando su situación social no es favorable para ello, en las democracias es al Estado a quien le corresponde asegurar las condiciones de vida que permita a los hombres un desarrollo integral. Se dan cuenta que está bien claro, ¿no? La concepción de hombre, de Estado, es una concepción intervencionista y socializante. Si bien se adhiere al pensamiento de Bourdieu que las clases dominantes transmiten la ideología dominante a través de la educación, le está exigiendo al Estado una función distinta. Por eso va a concebir la democracia como una verdadera democracia política. Entonces, vamos a ver la forma que toma ese Estado. La forma política es la democracia vinculada a la idea de libertad. Otra vez el eje de su pensamiento. Entonces, la democracia va a ser un sistema político que tiene como centro la libertad del hombre y no el respeto de los derechos individuales. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista teórico, sino la protección y la defensa de la libertad en el hombre. Entonces dice, concretamente parafraseando a Bourdieu, dice en la página 41 de El Derecho a Educar y el Derecho a Educación, la democracia está indisolublemente ligada a la idea de libertad. Y cita a Bourdieu diciendo, Bourdieu dice, así la democracia es en primer término un sistema de gobierno que tiende a incluir la libertad en la relación política. Y el valor de la democracia radica que es la única que propone como fundamento del orden político la dignidad del hombre libre. Esto es bastante complicado porque a veces nosotros hablamos defendiendo la libertad, la democracia, y tenemos conductas desde agrupaciones sociales o en el propio vínculo, establecemos relaciones que no están basadas en la libertad. Esto trae muchas consecuencias después para la concepción pedagógica. Sintetizando entonces, el sistema político que ella comprende, concibe, es una democracia intervencionista, proteccionista, tuteladora de la libertad y basada en la libertad del hombre real, no de ciudadano, entre comillas. En ese sentido, tomo ese elemento de Dewey para remarcar ese valor de la democracia como sistema de vida basado en la libertad política. Fíjense lo que dice Dewey en El hombre y sus problemas, que ella lo cita, porque otra influencia de su pensamiento va a ser el pragmatismo de Dewey. Eso aparece en todos sus planteos educativos. El ideal democrático
que une igualdad y libertad, dice Dewey, constituye el reconocimiento de que la libertad efectiva y concreta de oportunidades y de acción depende del igualamiento de las condiciones políticas y económicas, bajo las cuales solamente los hombres son libres, de hecho, y no de una manera abstracta y metafísica. ¿Se dan cuenta? El ambiente económico y político y social es lo que determina que sea una democracia o no, y no la declaración. Bueno, por último podemos decir que ese concepto de democracia gobernante y no de democracia gobernada, la que sintetiza las ideas filosóficas de Reina Reyes sobre la vida política, conceptos que toma de Georges Bourdieu. Y vamos a leer una frase para terminar este apartado de Georges Bourdieu en la obra La democracia, que está en la página 66 del Derecho a Educar y el Derecho a la Educación. Dice: la democracia gobernada no puede separarse de una concepción liberal del papel del Estado. La democracia gobernada sería la democracia declarada en la Constitución, que tiene como objeto solamente el ciudadano, el sujeto de derechos, de todos los derechos, y también de deberes. Dice, no la podemos separar de la concepción liberal del papel del Estado. En cambio, la democracia gobernante va unida a la interpretación socialista o intervencionista de la función del poder. En sus fundamentos teóricos, en otro lugar, la democracia reclama que el poder político emerja del pueblo y que la finalidad de su ejercicio sea la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, y la defensa de los derechos civiles y políticos establecida jurídicamente en la Constitución. El Estado democrático no puede limitar su acción a la defensa solo de estos últimos, sino que debe lograr, en forma progresiva, condiciones de vida que liberen al hombre en el plano material y espiritual. ¿Está? Bueno, con esta concepción de democracia intervencionista, como vida de la democracia política, y la concepción del hombre, basados en los dos en la idea de libertad, con aquella concepción, resumiendo un poquito, del hombre que se construye y que construye su libertad, en una relación dialéctica entre libertad, autonomía y participación, y por lo tanto la va a construir en un sistema democrático, es que podemos abordar ahora la concepción pedagógica. Antes de pasar a esta concepción pedagógica, que creo que me va a dar para terminar lo que había previsto para hoy, me gustaría que en estos dos apartados, que son quizá los más teóricos, sobre todo por allá, si hay alguna pregunta, si me siguen, si hay algún comentario, si quedaron vacíos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Porque ayuda, ¿verdad? A veces no podemos seguir, uno está siempre en esto, es el oficio de uno, pero a veces se vienen actividades muy concretas, de mucho cansancio, y es difícil seguirlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Algún comentario que pueda ayudar? A ver, las colegas. No voy a decir de más años porque si no me matan. No seas mala, ella me dijo acá, no seas mala. Bueno, eso es lo lindo dicen que nuestra sociedad es una sociedad muy integrada. Y es cierto, porque en cada actividad nosotros nos encontramos los muy jóvenes y nosotros no tan jóvenes, pero jóvenes igual, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la concepción pedagógica. Miren, su concepción pedagógica evidentemente es la mayoría de su bibliografía, pero para poderla sintetizar
Yo plantearía que la podríamos resumir en 3 centros, que tampoco voy a desarrollar toda la idea de Reina con respecto a eso, ¿no? Yo diría que la podemos desarrollar en la centralidad del derecho a la educación. Fíjense la palabra que uso. El derecho a la educación es central. Su opción por la libertad de enseñanza, porque hay una opción. Y la elección de la laicidad. Yo creo que si nosotros entendemos un poco esto, tenemos el centro de su pensamiento pedagógico. Ya que vimos su pensamiento antropológico, sí, igual lo voy a ir diciendo. La elección por la libertad de enseñanza y su opción por la laicidad. Vamos a ver la centralidad del derecho a la educación. Para Reina Reyes, las democracias como sistema político deben dar prioridad, en primer lugar, por eso es prioridad, al derecho a la educación como desencadenante de todos los demás. Por eso ella luchó tanto por el derecho a la educación. Y en esto cita Piaget en la obra El derecho a educar en el mundo actual. Dice, lo cita en la página 46 concretamente de la obra El derecho a educar y el derecho a educación. Dice así, Piaget, fíjense qué similitud con Reina Reyes. El derecho a la educación no es solo el derecho a frecuentar escuelas, sino que también es el derecho a una educación que procure el pleno desarrollo, desenvolvimiento de la personalidad. El derecho de encontrar en la escuela todo lo necesario, y lo subrayamos, para la construcción de una razón activa y de una conciencia moral. Entonces, con Piaget va trabajando a lo largo de su obra y a mi forma de ver encuentra, define qué es eso de todo lo necesario que tiene que brindar la institución pública de educación. En forma sintética podríamos decir que van a ser las banderas que ella va a agitar en su vida, pero además lo plasma en sus obras. Para la Declaración de los Derechos. Claro, porque él comenta el artículo 26 de los derechos humanos. Sí. Ah, sí. Ajá. Sí. Y además, fíjense que la década del 50, este libro lo edita en 1972, en la década del 60 hay todo un planteo en el mundo, voces desde los socialismos, desde la Revolución Cubana, desde el triunfo y el fracaso de algunos países en la guerra, comienza la guerra armamentista, la lucha por la conquista del espacio. Eso va conformando todo aquel estilo tecnocrático, de educación tecnicista y el comienzo del modelo neoliberal. Habían partido maestros en 1955 a estudiar Dewey, y lo encontraron ya en los sótanos de las bibliotecas. O sea que ya la educación activa que genere el sujeto experiente y creador en la democracia, eso ya va a cuarteles de invierno. Ahora se precisa el sujeto eficaz, y la investigación rápida que genere técnica y que genere tecnología. Bueno, pero esto nos fuimos. Sin embargo, toda esa realidad mundial no nos fuimos porque también es una realidad de enormes diferencias entre los países y dentro de los países entre las clases sociales. Y quizá en nuestro país no tanto como ahora,
¿verdad? Nunca se llegó al porcentaje de tener más de el 50% casi de nuestros niños en situación de extrema pobreza. Bueno, vamos a ver para qué nos sirve todo esto, Bueno, ¿y qué significa eso de que la educación pública dé todo lo necesario para que se pueda construir una razón activa, o sea, un sujeto desarrollado, autónomo, y a su vez una conciencia moral? Es bien el sujeto que haya logrado la libertad, autonomía y la libertad participación. Dice, implica la obligatoriedad como un derecho al que no pueden limitar ni siquiera los padres o los tutores. Implica también la gratuidad de la educación en todos los aspectos. Piaget dice que tiene que incluirse los pasajes y el material de enseñanza. Supone también una acción pedagógica adecuada para promover el pleno desarrollo de la personalidad. Y dice en la página 85 Reina Reyes que se inclina por la escuela nueva, que utiliza métodos activos que sustituyen la enseñanza verbalista impuesta al niño por la autoridad más o menos compulsiva del maestro, por una enseñanza en base a experiencias seleccionadas y dirigidas que el niño realiza en un clima de libertad y colaboración. Pero también implica eso, todo lo necesario, implica un clima de libertad en la propia relación pedagógica, no solo en la metodología de aprender, sino en la propia relación pedagógica, porque si es el único camino, dice, en que se respeta la libertad, autonomía del educando y se favorece la creación de la libertad participación. Y esto es muy importante porque nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, el tema de las corrientes pedagógicas y relaciones educativas, planteamos las grandes corrientes en el marco de dos relaciones: relaciones de dominación o relaciones de liberación. Y a veces nosotros somos profundamente adheridos a métodos activos o a pedagogías críticas, pero entablamos relaciones de dominación con los demás y con nuestros alumnos. Bueno, entonces, es por eso para ella... ¿Cómo? No, y en definitiva con uno mismo. Claro, sí, claro. Realmente no. Que estemos realmente conscientes de ser unos hombres libres, o mujeres libres, también de la mujer. Tendríamos que poder hacer un vínculo distinto. Para ella ese vínculo va a ser la laicidad. Vamos a llegar. Entonces, esto lo sintetizamos, en esto sintetizamos por qué el derecho a la educación es el desencadenante de todos los demás. Es el central. Y por eso, aquella democracia, el orden político, que es una democracia gobernante, tiene que ocuparse en primer lugar por la atención al derecho a la educación. ¿Por qué la opción por la libertad de enseñanza? En ese largo proceso de laicización del Estado, que comenzó como un proceso de separación de la Iglesia Católica, surge como línea desde el proyecto ley, desde el propio Decreto Ley de Educación Común de 1877, y lo va a internalizar la Constitución del 17, 77, el Decreto Ley de Educación Común Bareliano, y luego ya desde la Constitución del 17, la existencia de instituciones públicas y privadas de educación, ¿no? El derecho, la libertad de enseñanza supone una línea de política educativa de Estado. Ustedes saben que hay líneas de política educativa de gobierno y otras de Estado, que están en la Constitución y en las leyes. La libertad de enseñanza, a través del artículo 68 y 69, que todos estudiaron y estudiamos en la formación de grado, define la libertad de enseñanza como el derecho del padre
a elegir la educación que quiere para sus hijos, o el tutor, oponiéndose a qué, a todo tipo de monopolio. Dice Reina Reyes, primero monopolizó la Iglesia, se arrogó el derecho a educar, después el Estado, concretamente Francia, después de la Revolución Francesa, impone una única educación, se llama la escuela única. La escuela única también se da en los países socialistas, pero también se dieron en los nacionalsocialismos. Entonces, frente al monopolio por parte del Estado, opta porque sea el padre el que elija. Pero por otra parte, forma parte del artículo 26 de los derechos humanos, que es el derecho a la educación. El último inciso, por eso lo cita, permanentemente trabaja en este primer capítulo, en el segundo capítulo. El primero es el niño como sujeto de derecho y el segundo el derecho a la educación. Trabaja el artículo 26. El último inciso del artículo 26 dice, en el año 48 son los derechos humanos, después de la guerra, que va a ser el padre el que elige la educación que quiere para su hijo. En eso ella hace una verdadera opción por la libertad de enseñanza, a pesar que se opone a todo tipo de, digamos, monopolio por parte del Estado. Y en ese sentido es media visionaria, es bastante visionaria, porque termina fundamentando que a pesar de todos los riesgos de la libertad de enseñanza, es mejor que elija el padre a que elija el Estado, porque en un Estado autoritario, en el cual puede entrar una sola línea de pensamiento, hay un ataque realmente a la libertad del hombre. Parece que se adelantaba a lo que poco después pasa con la dictadura militar en nuestro país y en el resto de América Latina. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué opta por la libertad de enseñanza? Opta por defender la libertad en el hombre, pero problematiza el principio. Y eso es lo interesante que es de Reina Reyes y lo que vale la pena traerlo acá. Lo demás lo leen en el capítulo que se titula Libertad de enseñanza. La problematización es la siguiente. Otra vez pensando en la libertad de pensamiento. Si queremos formar hombres libres, el condicionamiento que desde temprano puede hacer la transmisión de una concepción del mundo, de una concepción religiosa, filosófica, científica, en forma dogmática, dice, limita la construcción del futuro hombre libre. Porque el hombre libre se va a construir también con la libertad de pensamiento. Ella trabaja permanentemente la libertad de expresión con la libertad de pensamiento. Y dice, no hay libertad de pensamiento si no hay libertad de expresión. A veces somos muy libres, pero el ambiente es hostil y no podemos expresarnos. Caso de la dictadura, o al revés, como hacen nuestros adolescentes. Creen que piensan muy libremente y están, en definitiva, son todos iguales. Se visten de la misma manera, piensan de la misma manera, buscan es un poco lo que planteaba acá, mediante la enajenación de los más medias. A veces creemos que pensamos libremente y no estamos nada más que dominados por determinadas corrientes o determinada ideología. Entonces, ella, ¿por qué hace esto? Porque vuelve a pensar en aquel hombre racional y no racional, lo afectivo. Si en edades tempranas una concepción de la vida, una concepción del mundo, se vincula, se transmite, por supuesto vinculada al factor afectivo, que en las edades tempranas tiene tanto peso, va a ser mucho más difícil independizarse de esa concepción cuando el sujeto quiera construir su propia identidad, cuando quiere emitir juicios y elegir por sí mismo.
Y eso yo creo que todos los hemos comprobado, ¿no? Pasa hasta con las religiones. Ah, no soy católica, no practico, pero, dicen muchos. Yo no soy cristiana, pero no soy practicante, después se dice, ¿no? Y así con las ideologías y las concepciones del mundo. Por eso ella opta en el campo de la libertad de enseñanza por dos defensas, a pesar de la existencia de la libertad de enseñanza, va a defender dos elementos que de alguna manera contrarrestan esta limitación que tiene la libertad de enseñanza. En primer lugar, el título de maestro para el ejercicio de la profesión. Ustedes saben que cuando escribió Reina Reyes, todavía en los privados no existía la obligación del título de maestro. Eso fue uno de los pocos logros de la ley 14.101, la ley de la educación de la dictadura, hecho con otro fin, porque el fin era controlar el personal que trabajaba en la educación privada, y había una normativa que los directores no podían ser destituidos de la pública. Entonces, el hecho, dice, de asegurar la profesionalidad en los docentes va a hacer que todo docente, a pesar de su concepción, va a saber moverse frente al niño. Es una gran defensora del título para todos los maestros, que no se ejerza la carrera sin título de maestro. Y en segundo lugar, el otro elemento que ayuda a contrarrestar esta limitación de la libertad de enseñanza es poder pensar en una escuela pública para todos. Dice que en definitiva la escuela laica es la que asegura la libertad de pensamiento mucho más que una enseñanza basada en cualquier aspecto del dogma. Además, es interesante ver cómo este planteo de la libertad de enseñanza corresponde a la presencia de instituciones privadas por razones religiosas. Hoy tenemos un planteo distinto. Tenemos la institución privada por motivos económicos. Es una empresa de educación. Bueno, pero también se transmiten determinados valores, determinadas formas de vida, determinados modos de vida que corresponden también a veces a un determinado grupo social, ¿verdad? Ahí está. Exacto. Y la educación para todos, asignatura pendiente. Claro. Entonces opta. Claro. Entonces por eso mismo dice que para contrarrestar estos problemas que genera la opción temprana del padre, en lo que puede condicionar el pensamiento libre del futuro hombre libre, es mejor optar por una educación pública y sobre todo por una educación laica, la escuela laica. Y vamos a ver su elección por la laicidad, ¿no? Voy a ver si me apuro un poquito para poder terminar. Elige la laicidad entendida como filosofía y actitud de vida, como forma de convivencia que implica un profundo respeto por lo humano. Entonces dice en una revista Educación del Pueblo, número 35, dice: la laicidad responde al espíritu de un humanismo que proclama la dignidad de la persona humana, respeta la individualidad de cada hombre concreto y por lo mismo deja los valores en los dominios de la filosofía, de la religión, de la política y del arte, y sobre todo a la libre elección personal. La laicidad, por otra parte, ella elige la laicidad, entendida como la libertad de ser uno mismo, en medio de la diversidad de lo humano. Sobre todo pensando en la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Dice en el Derecho a Educar en la página 87, la libertad de pensamiento para proyectarse en la vida social
reclama libertad de expresión, pero la libertad de pensamiento es otra cosa que la libertad de expresión. Se puede expresar libremente lo que se piensa sin haber pensado libremente. Por otra parte, como la libertad de expresión responde al medio social que la concede o la niega, el tener pensamientos propios no asegura que puedan expresarse. Y dice más tarde en la página 69, este juego de libertades y de respeto a esas libertades, esta relación de derecho y de deber, es lo que en esencia constituye la laicidad. Entonces, podemos ver que la laicidad es una actitud de vida, una actitud que implica el respeto por el pensamiento del otro, pero por otra parte, entabla la relación de derecho y de deber con el otro. Es un poco lo que Pablo Freire planteaba en el espíritu de la dialogicidad. El diálogo no es una conversación, sino un intercambio en el cual los dos polos crecen por el intercambio. Por eso, para Reina Reyes hay un vínculo inseparable entre democracia, libertad y laicidad. Fíjense lo que dice en la página 70. Garantizar la libertad de expresión debe ser la acción considerada como el fin más importante de la organización política de las democracias, ya que la democracia como ideal, tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, supone la libertad de pensamiento y de expresión, más la correlativa obligación de respetar esas obligaciones en los otros. Otro punto para ver la laicidad. Si en lo social la laicidad presupone la democracia como sistema de gobierno, porque digamos es el único régimen basado en la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento y de expresión de ese pensamiento, en lo individual exige una actitud de respeto y de diálogo entre los hombres. ¿Se dan cuenta cómo se va cerrando el panorama? ¿No? La laicidad entonces presupone la democracia porque en lo individual está el respeto y diálogo entre los hombres, ¿no? O sea que la laicidad tendría un aspecto social y un aspecto individual, porque en definitiva es una generadora de libertades. ¿Se dan cuenta? Y la libertad tenía un aspecto individual y social, la autonomía y la participación. Dice después, la laicidad no es una ideología, no es una filosofía, es una sabiduría. Es primeramente una manera de ser, de sentir, de definir. La laicidad no se define, se siente, se vive. Es una actitud intelectual, individual y moral, por la cual la persona realiza su autonomía en relaciones recíprocas con otras conciencias. O sea que en definitiva, la conquista de la libertad, autonomía, se da solamente en el diálogo con otras conciencias. Porque en definitiva eso es lo que va a permitir construir el otro aspecto de la libertad, que es la libertad diálogo, la libertad compromiso con el medio social. Por eso mismo agrego dos elementos que los maneja y ustedes los conocen. En primer lugar, no es neutralidad, porque ser neutral, dice, sería negar la libertad, autonomía del hombre situado. El hombre no es neutral, el hombre siempre está eligiendo. Pero por otra parte, tampoco la laicidad es tolerancia, que es un poco el espíritu de la ley 15.739, de la ley que tenemos. En la 14.101 se declaraba la laicidad, pero era la negación, ¿verdad? Porque había prescindencia de opinión.
limitación a la libertad de expresión y de pensamiento. Pero dice que no es tampoco tolerancia, porque lo dice concretamente como soportar la postura del otro. Y soportar no es dialogar. Entonces, por último, y como conclusión lógica de sus reflexiones, se pronuncia sobre la escuela. Y dice en la página 86, la escuela pública de un Estado democrático, respetuoso por su misma condición de las diversas concepciones religiosas o filosóficas, ha de ser necesariamente laica. Y bueno, para terminar un poquito el encuentro de hoy, podíamos preguntarnos, en definitiva, ¿cuál es el valor de la educación para ella? ¿No? ¿Cuáles son los fines, las metas? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría retomar alguna frase de ¿Para qué futuro educamos?, esta obra que reeditó el sindicato. Y dice: solo lo ayudaremos al hombre a alcanzar la estatura humana si cultivamos en niños y en jóvenes flexibilidad intelectual, juicio crítico y una estabilidad emocional que, al mismo tiempo que afirmen su personalidad, hagan posible la unión con otros para una empresa común por aspiraciones compartidas. O sea, que en definitiva, para Reina Reyes, el fin de la educación es formar ese hombre integral, que por un lado es racional e irracional, pero que también es un hombre situado, un hombre concreto, o sea, que tiene un humanismo real. Y entonces, yo decía el otro día que presentaba este libro, ¿Para qué futuro educamos?, ¿no?, que a mí me parece que hay como dos ideas centro, después de todo lo que sintetizamos la obra. Todavía tenemos dos aspectos, podríamos resumirlo, en lo que yo un día se me ocurrió llamar la gran utopía de Reina Reyes, que en algunos artículos yo ya lo puse, ¿no? Y uno es ese, que en primer lugar la educación permite construir la libertad en el hombre, permite construir ese nuevo humanismo, un humanismo nuevo, un humanismo integral. Porque si el hombre y si la libertad se construye, la intervención de la educación es imprescindible para construir ese hombre situado, que de alguna manera va a liberarse del condicionamiento del ambiente, como decía Dewey, pero a su vez comprometerse con los otros. Entonces, la educación es fundamental desde el punto de vista del sujeto, para construir un nuevo hombre. El hombre sujeto de la historia. Y esto nos parece un poco raro ahora, ¿verdad? Porque el discurso, incluso los programas, ya no tienen fines filosóficos como tenía el programa del 49, como tenía el programa del 57, en que retoma el pensamiento de Stable, de Figari, también de Reina Reyes, sino que el hombre se define por la ejecutividad, ¿no? Dice en otra, cuando presenta este libro, en la segunda edición, dice: en el interior de la escuela se renuevan aspectos técnicos y metodologías, pero se descuidan finalidades políticas, ¿no? Sí, o más bien focalizada a un hombre, a un modelo de hombre concreto de este momento político. Y ese es un objetivo oculto
A veces oculto y a veces bien explícito, ¿verdad? Entonces, ese sería para mí un aspecto de su utopía. La educación puede construir un nuevo humanismo en el hombre, un hombre integral, un hombre que se libere de estos condicionamientos que lo atan, pero le permita a su vez construirse él y construir un futuro con los otros. Ese es un aspecto que lo trabaja permanentemente. Y el otro aspecto, para mí, de su utopía, porque en cierta medida no termina nunca de realizarse y sigue siendo vigente hoy, es que si bien en lo individual la liberación pasa por la educación, la democracia pasa por la laicidad. Porque en definitiva, un ambiente diverso, pero dialogante, exige la laicidad. Y eso para mí es el centro del pensamiento de Reina Reyes. Y por eso lo hace tan similar a pensamientos que fueron muy, digamos, transgresores en la década de 60, como el de Pablo Freire, ¿no? Porque hay muchas similitudes, no solamente en ese aspecto que yo les nombraba, del aspecto del diálogo, sino también en el aspecto, por ejemplo, de la liberación. Para Pablo Freire, la educación es una práctica de la libertad. Para Reina Reyes, la laicidad es un elemento liberador, en la medida que construye una democracia que sirva para el hombre. Y para terminar hoy, eso entonces quería compartir con ustedes. Y para terminar hoy, me gustaría solamente, ya que el sindicato hizo un esfuerzo tan grande de reeditar esta obra, ¿Para qué futuro educamos?, ¿no? En cierta medida plantearnos un desafío, tomando a Reina Reyes para determinar el encuentro de hoy. Cuando ella se pregunta, porque fíjense que es una pregunta, ¿para qué futuro educamos?, ella dice permanentemente, hoy educar para el presente, que no es otra cosa que lo que hacemos, lo que tú decías hoy, que es educar con un fin concreto para la técnica, para el dominio de una habilidad. Pasamos trabajando para despertar, para dar instrumentalidades, habilidades. Dice, hoy educar para el presente, que no es otra cosa que lo que hacemos, es educar para un pasado que nunca volverá. Dice acá, preguntamos, ¿la educación que hoy ofrecemos a niños y a jóvenes crea disposiciones mentales para liberar al hombre de la afluencia de instituciones, de la influencia de instituciones que están llamadas a transformarse o a desaparecer? ¿El educador de nuestros días puede liberarse de esa influencia para poder orientar a las nuevas generaciones hacia un futuro mejor? Entonces es un poco el desafío de la educación, que es lo que no se plantea, ¿no? Es un poco lo que decía hoy. En el interior de la escuela, de nuestro sistema educativo, se habla mucho de metodologías, de recursos técnicos, pero no se plantean finalidades políticas, políticas en el amplio sentido, que son finalidades filosóficas, ¿no? En definitiva, ese futuro para el cual educamos, no tenemos por qué saberlo. Era un poco lo que planteaba Suchodolski, que el otro día lo traía, ¿no? Que hubo una época que lo trabajábamos en las clases de pedagogía, ¿no? En definitiva, el sujeto que nosotros educamos, lo educamos para una realidad que no vamos a conocer. Entonces, solamente formando su capacidad de análisis, de reflexión y de libertad, le va a permitir utilizar los recursos concretos que le va a ofrecer esa realidad y poder plantear respuestas a los desafíos del momento que le va a tocar vivir. En definitiva, es poder trabajar la libertad en el hombre. A mí me parece que este esquema es bastante, ¿no?, resumidor de lo que hemos planteado, ¿verdad? La concepción del hombre, su esencia es la libertad, el vínculo libertad y democracia, la democracia y los derechos humanos,
como práctica básica del derecho a la educación, como principio de política educativa la libertad de enseñanza, y la laicidad lo que implica, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde la libertad y desde la autonomía, y esto es muy importante, que quizá nos quede para trabajar en la próxima, los métodos pedagógicos y la laicidad, el educador, el pensamiento reflexivo y el generador del sentimiento de igualdad.